Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Comenzamos ya nuestra mesa redonda sobre la situación actual del trabajo por cuenta propia. ¿Cuántas personas ejercen el trabajo por cuenta propia hoy en Cuba? ¿Cuáles son las actividades que más demanda han tenido en cuanto a licencia? ¿Cómo se ha ordenado este ejercicio laboral en todo el país? ¿Qué ha pasado particularmente en la capital? ¿Cuáles son los organismos designados para autorizar las licencias del ejercicio del trabajo por cuenta propia? Estas son algunas de las preguntas que pondremos hoy sobre la mesa y que nos ayudarán a contestar nuestros invitados esta tarde, entre ellos la máster Isabel Hanse Ruiz, que es la directora provincial de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de La Habana, miembro del Consejo de la Administración Provincial en la capital. El licenciado Jesús Otamendi Campos, que es el director de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El máster Reinaldo Alemán Mondeja, que es vicejefe de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, la ONAT. Y el ingeniero José Conesa González, quien es el director general de la Unidad Estatal de Tráfico del Ministerio de Transporte. Les recuerdo que Sarita Molejón está atendiendo las llamadas telefónicas, las preguntas que mañana deberán ser respondidas por este equipo en nuestra mesa redonda, en el 831-2484, ya está listo esperando su llamada, pero yo realmente les invito a que escuchen primero, que escuchen lo que van a informarnos nuestros invitados, nuestros panelistas esta tarde. Después usted puede poner sus preguntas o mandarlas vía correo electrónico también. Comenzamos ya nuestra mesa redonda. Muy buenas tardes. Comenzamos con Otamendi. Hay que aprovechar muy bien el tiempo hoy porque hay muchísima información. ¿Cuántas personas trabajan hoy ejerciendo la modalidad de trabajo por cuenta propia en todo el país? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuál es el porciento? ¿Cuáles son las provincias que más actividad tienen? ¿Cuáles son las actividades que más licencias se han entregado? Sí, Aileen. Y buenas a todos los televidentes que hoy nos están escuchando en la mesa redonda. Bueno, tenemos que decir que al cierre del mes de febrero de 2014 ejercen el trabajo por cuenta propia en Cuba 455.575 trabajadores por cuenta propia. Las entidades facultadas para autorizar el ejercicio de trabajo por cuenta propia son las direcciones municipales de trabajo, como bien se ve acá, son más de 362.000 que hoy han autorizado el ejercicio de trabajo por cuenta propia, las unidades estatales de tráfico con más de 63.000, las direcciones de vivienda con más de 25.000, la empresa de seguro con un pequeño número, oficina del historiador, la empresa Parco y el CAP de La Habana. Tenemos que decir que el 99% de los trabajadores por cuenta propia se concentran en las direcciones municipales de trabajo, en la unidad estatal de tráfico y en las direcciones de vivienda. Ahí se concentran la mayoría de nuestros trabajadores por cuenta propia. Ahora, por provincia, ¿cómo se comporta esto? Bueno, tenemos que decir que La Habana, Matanza, Villa Clara... Perdón un momentico, esa concentración de la que hablábamos tiene que ver con el tipo de licencia que se entrega. No, tiene que ver con la cantidad de personas que ejercen el trabajo por cuenta propia. Sí, pero quiero decir, porque el Ministerio de Trabajo otorga algunas, la Oficina del Historiador otorga otras, los CAP otorgan otras, es lo que quiero decir. La cantidad está relacionada con el tipo de actividad. Con el tipo de actividad y con que el 99% de los trabajadores por cuenta propia en Cuba, de las personas que ejercen el trabajo por cuenta propia en Cuba, están concentrados en estas tres direcciones que hablamos: trabajo, vivienda y la unidad estatal de tráfico. Es decir, el 99% de las personas, y ratifico de nuevo para que se entienda, que ejercen el trabajo por cuenta propia en Cuba están concentrados en esas tres entidades. Bueno, decía Marlene que como por provincia se concentra La Habana, Matanza, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, que son grandes provincias, concentran el 65% de los trabajadores por cuenta propia. Y tenemos que decir que las actividades más representativas son elaboración y venta de alimentos con 57.776,
transporte de carga y pasajeros con más de 47.000 trabajadores por cuenta propia, arrendamiento de vivienda, habitaciones y espacios con más de 29.000 y trabajadores contratados con más de 91.000. Tenemos que decir que estos trabajadores contratados están asociados fundamentalmente a las primeras dos actividades, es decir, la elaboración de alimentos y a transporte de carga y pasajeros. Del total de personas que ejercen hoy trabajo por cuenta propia en Cuba, tenemos que decir que el 68% declaró que no tenía vínculo laboral anterior. Sí, tenemos que decir que declaró, eso se hace por declaración en el momento que vienen a las oficinas, a las áreas de empleo de cada una de las entidades facultadas a autorizar el ejercicio de trabajo por cuenta propia. El 18% son además trabajadores asalariados y el 14% son jubilados. Son datos importantes que nos pueden ilustrar un poco la composición de la procedencia de los trabajadores por cuenta propia. Se encuentran afiliados al régimen especial de la Seguridad Social 302.269 personas. De ellas, el 99% contribuye por la cuota mínima. Porque eso es voluntario. Porque eso es voluntario. Cada cual decide por qué cuota contribuye. Nosotros estamos diciendo que, bueno, el 99% contribuye por la cuota mínima. Ahora, en esta etapa, ¿cuáles han sido los principales cambios para continuar perfeccionando y flexibilizando el ejercicio del trabajo por cuenta propia desde el 2011 hasta la fecha? Bueno, tenemos que hacer en primer momento, hacer referencia a que se amplían de 181 actividades a 201 las actividades autorizadas a ejercer. Estamos hablando que se han ampliado en más de 20 actividades. Para comentar algunas, podríamos hablar de graniteros, de agentes de seguro, de agentes de telecomunicación, agentes postal, entre otras. Estamos hablando que de nuevas actividades que tenían suspendido el otorgamiento de nuevas autorizaciones, se eliminó la limitación en 8. Hoy queda limitada a una. ¿Cuál es? Que es la de betún y tintas y otros similares. Que es la que está limitada por un problema de materia prima. Que hoy no hay materia prima en la red minorista y por esa razón no se puede ejercer, autorizar a ejercer la actividad. Los que estaban siguen ejerciendo, pues no se da más ninguna autorización. Ahora, ¿cuáles fueron las que se eliminaron en esta última etapa? Del 2011 a la fecha, bueno, estamos hablando entre otras de chapistero, de fundidor, de herrero, de horticultor. Que no estaban aprobadas y se aprobaron. No, que estaban aprobadas pero estaba suspendido el otorgamiento. Sí. Y en esta etapa se eliminó esa suspensión. Se eliminó la suspensión. Y ya se están otorgando en cada uno de los lugares porque existe aseguramiento material en la red de comercio minorista. Bueno, otro cambio en esta etapa, para continuar perfeccionando y flexibilizando el ejercicio de trabajo por cuenta propia, es que se aumenta hasta 50 capacidades en las actividades de elaboración de alimentos, dígase en paladares, restaurantes, como le llamamos paladares, como le llamamos comúnmente los cubanos, porque son restaurantes y cafeterías. En esta etapa se autorizó que tanto los restaurantes y las cafeterías pudiesen tener hasta 50 sillas y capacidades para prestar su servicio a la población. Se determina el procedimiento y los plazos para el otorgamiento de la licencia sanitaria en las actividades que lo requieran. Es un tema también que en esta etapa se produjo cambio. Se elimina la obligatoriedad de la afiliación de las mujeres de 60 o más años de edad y los hombres de 65 o más años de edad. Es decir, que aquellas personas que ya están jubilados, que tienen determinada edad, no están obligados a afiliarse a la Seguridad Social, y se amplía 10 años el término para el pago de la contribución con efecto retroactivo, de manera tal que se garantiza que aquellos trabajadores por cuenta propia que ya estaban ejerciendo esta actividad tengan derecho a que se le cuente ese año para posteriormente recibir su prestación de la Seguridad Social. Eso es un beneficio para los trabajadores por cuenta propia. Bueno, entre otras de las medidas, los cambios que se han aplicado en esta etapa, tenemos que hablar que se define el alcance de las actividades para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, lo que debe contribuir a prevenir indisciplinas e ilegalidades. Con el objetivo de dar a conocer este alcance a los trabajadores por cuenta propia, se desarrolló un proceso de notificación entre los meses de octubre a diciembre a todos los trabajadores por cuenta propia en el país de manera individual. Es decir, que las direcciones municipales de trabajo, con las entidades facultadas, con la inspección, con planificación física, hicieron un proceso de notificación trabajador por cuenta propia, uno a uno, individualmente, del alcance de las actividades, lo que también contribuye a la calidad. Estamos hablando de especificaciones que eviten las violaciones, como pasó, por ejemplo, con los 3D o pasó con otro tipo de ejercicio de costurera y sastre que se interpretó
de otra manera. ¿De eso hablamos? Sí, el alcance en sí define qué se puede hacer en cada una de las actividades. Ahora, tampoco lo podemos interpretar como un objeto social. Es un marco en el cual se puede desarrollar y realizar el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Y sobre ese marco... Y ahí le dice, esto no se puede hacer, es específico respecto a lo que no se puede. Es específico. Bueno, otro elemento que nosotros quisiéramos poner acá en la mesa redonda son las principales dificultades que hemos identificado en esta etapa. Esto es un proceso complejo y como proceso complejo tiene dificultades en las cuales nosotros tenemos que seguir trabajando. Estamos hablando del inadecuado control para enfrentar resuelta y oportunamente las ilegalidades en el ejercicio del trabajo por cuenta propia, la realización de actividades que no están comprendidas en el ejercicio del trabajo por cuenta propia y la violación del alcance definido para determinadas actividades. Estas son las dos principales problemáticas que nosotros hemos enfrentado en esta etapa. Ahora, a manera de resumen... ¿Se resolvieron? ¿Ustedes la dan por resuelta estas dos? No, nosotros creemos que esto es un tema de que hay que seguir trabajando, que hay que seguir perfeccionando los mecanismos y los sistemas de control que tenemos que decir que aún son insuficientes en el país. Ahora, ¿quiénes realizan este sistema de control? Bueno, para un poco para explicar también, para que se conozca, estamos hablando de las direcciones de inspección, de supervisión de los gobiernos, de las administraciones, de los consejos de la administración, estamos hablando de la inspección de transporte, de higiene y de otros órganos de inspección que ejercen ese control al ejercicio del trabajo por cuenta propia. Pero realmente, como usted dice, existe un grupo de insuficiencia aún en ese sistema de control y es de lo que de conjunto todos debemos seguir trabajando. Ese control conlleva también escuchar a los trabajadores por cuenta propia y en qué medida pueden modificarse también el punto de partida de quienes autorizan. Es decir, que porque el país ha sido flexible en eso también, de ver cuándo ha sido hasta determinados límites y podrían cambiar. No todo tiene que ser hasta aquí cerrado de esa manera, ¿o sí? Yo creo que si algo se ha caracterizado en la Revolución Cubana, que todo lo que se ha hecho es un proceso de consulta, se escucha lo que piensa nuestro pueblo, nuestros trabajadores, y esto no ha sido una excepción en el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Todo lo que se ha hecho siempre ha tenido una gran consulta, se han escuchado todos los criterios, hay muchos ejemplos que se podrían decir, quizás por el tiempo no lo argumentamos, pero hay muchos ejemplos de escuchar, de tener en cuenta los criterios de los trabajadores por cuenta propia. A partir de ahí, por supuesto, se han venido definiendo el alcance de cada una de estas actividades. Y el concepto es lo que beneficia a todos, no lo que beneficia a uno. A una minoría. Exacto. Cualquier decisión que tomamos siempre va a ser para beneficiar a la mayoría y no a la minoría, y por supuesto, en cualquier decisión de tipo puede haber todavía una minoría que se sienta afectada de alguna manera, pero de manera general tenemos que decir que en esta etapa se ha flexibilizado y se ha perfeccionado el trabajo por cuenta propia y que han habido mayores beneficios para los que ejercen hoy la actividad del trabajo por cuenta propia. Bueno, a manera de resumen tenemos que decir que el incremento de los trabajadores por cuenta propia desde el año 2010, de un poco más de 157.000 trabajadores por cuenta propia a más de 455.000 trabajadores por cuenta propia, define y pone en práctica y da la validez de que el ejercicio del trabajo por cuenta propia es una opción de empleo. Y tenemos que ratificar que hay que combatir la ilegalidad, la impunidad, para proteger de esta manera también a los trabajadores por cuenta propia, que en su gran mayoría cumplen la legalidad y cumplen lo establecido. Y las violaciones, que también, de todas maneras, un dato, una precisión exacta, hay apreciaciones, la gente considera que después que algunas figuras que se habían hecho muy populares fueron prohibidas, en el que bajó el nivel de entrega de licencia o que bajó el nivel de personas, afectó ese tipo de medidas, afectaron la integración en la cantidad de trabajadores por cuenta propia, o ha habido al propio tiempo una compensación por otras vías. Ha habido una compensación, Arlene. Nosotros podemos decir que el crecimiento de las personas que ejercen el trabajo por cuenta propia en el país es sostenido. Y además se comporta según lo que nosotros hemos previsto en los análisis estadísticos de las tendencias. Pero es un crecimiento sostenido y podemos decir que año tras año ha venido creciendo las personas que ejercen el trabajo por cuenta propia en el país. ¿La provincia de Cienfuegos, Otamendi, es de las que está entre más o no? No está entre las provincias que más trabajan por cuenta propia. Bueno, de todas maneras, el reportaje que está preparado de Cienfuegos, vamos a ver cómo están las cosas. Pero hay muy buenos ejemplos de Cienfuegos.
Es muy bueno. Cienfuegos casi siempre ejemplo de bueno en casi todo, afortunadamente. No solo es una provincia hermosa, sino que tiene hermosos ejemplos de cómo se hacen las cosas en el país. Vamos a la provincia de Cienfuegos. Mayor oferta ofrecen hoy en Cienfuegos los mercados para la venta en moneda nacional. Productos que antes solo se ofertaban para uso doméstico o familiar se presentan actualmente en formatos y variedad acordes a las necesidades de los pequeños negocios y empresas no estatales. Comenzó el detergente líquido en formatos de 5 litros, también los concentrados que los recibíamos en formatos de litro comenzaron a aparecer en formatos de 5 litros también. Las producciones de la industria alimentaria local se integran a la amplia gama de propuestas. Se venden masas de croquetas, masas de hamburguesa, masa de chorizo. La carne de cerdo, en nuestra provincia se ha trazado una estrategia del incremento. Directivos del Grupo Empresarial de Comercio en Cienfuegos aseguran que en esta provincia se destinan más de 20 millones de pesos para sostener programas de suministros dirigidos sobre todo al sector no estatal, aunque asequibles a toda la población. En el mercado industrial se venden las herramientas, sobre todo para el trabajo de la carpintería, de la herrería, de los mecánicos, de los trabajadores que por cuenta propia que se dedican a la jardinería. Productos primarios que necesita la elaboración de alimentos como el arroz, el chícharo, el azúcar, la sal, la harina de trigo que también sale como programa. Sin embargo, la demanda de materia prima continúa superando la oferta, revela un sondeo de opinión. Es insuficiente, no, mira, en estos mismos momentos no hay levadura para echar a la masa para las pizzas, no hay harina tampoco aquí en Kentucky. La no existencia de descuentos comerciales para compras mayoristas constituye otra de las insatisfacciones vigentes. Creo que nos pueden abastecer de mucha más materia prima y con un costo más bajo. Es por eso que nosotros tenemos que trabajar aquí con, por ejemplo, el queso. Que el queso solo es a 30 pesos la libra de queso amarillo y a 32 pesos la libra de queso blanco, que es comprado acá en el mercado Habana, que es en divisa. Más de 15.000 trabajadores por cuenta propia registra hasta la fecha el territorio, y aunque durante los últimos años la estrategia del gobierno cubano ha ido consolidando una red de aseguramientos, resta trabajar aún para que el sector no estatal pueda acceder a insumos y recursos en variedad, cantidad y precios competitivos, de modo que se garantice una verdadera protección al consumidor. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cienfuegos no es de las que más tiene, pero hay una que la tiene toda. Esa es la provincia de La Habana. Por eso está Isabel Hanse acá y nos puede actualizar un poquito el comportamiento. La Habana es la candela, ¿no? No, La Habana es la capital. Bueno, como ha dicho el compañero Tamendi, el incremento de los trabajadores por cuenta propia es sostenido desde el año 2010. Y esto en La Habana se manifiesta de manera igual. Nosotros se incorporan mensualmente entre 1.000 y 1.600 trabajadores por cuenta propia el ejercicio de esta forma de gestión. Quiere decir que aunque se producen algunas bajas en el mes, siempre hay un incremento y el incremento es sostenible. Es mayor la cantidad de ingresos que las bajas. Que las bajas. Sí, cómo no. Esto trae como consecuencia que desde 2010, desde el momento de la flexibilización, desde octubre del 2010 hasta ahora, en La Habana ha crecido la cantidad de trabajadores por cuenta propia 6,12 veces. Nosotros teníamos 22.200 trabajadores por cuenta propia. ¿Y eso es un porciento comparado con la Nación alto? No, sí, cómo no. La Nación está en un 3, creo, me decía. Sí. 2 o 3. Sí, de 157.000 a 450.000, casi 3 veces. Casi 3 veces. Y La Habana ha crecido en 6. 6,12 veces. Nosotros en estos momentos existen 129.400 licencias vigentes. La autorización que es más ejercida es la de trabajo contratado. Téngase en cuenta que los trabajadores contratados, según tal como explicó Tamendi, la flexibilización, uno de los grandes puntos de la flexibilización es que todos los trabajadores por cuenta propia pueden contratar a otros trabajadores, de manera que esta es la actividad, la autorización que más crece. Después del trabajo contratado, pues están las actividades gastronómicas. Y en La Habana la gastronomía es fuerte. Hoy comentábamos por la tarde que, bueno, si esto tiene un pare, si eso tiene un nivel donde hay que ya no tener más,
pero la alimentación en cualquier ciudad grande, más una ciudad como La Habana, cosmopolita, donde viene gente del país completo, donde vienen extranjeros, el turismo es grande, pues la gastronomía siempre tiene demanda. Y ese crecimiento sostenido que ha tenido la gastronomía en las 5 licencias que existen responde a una demanda, y esas personas pues tienen posibilidades de éxito si realizan bien la actividad, si la higiene es muy correcta, si son competitivos, ¿no? Porque hay que ser competitivo para triunfar en el mundo del trabajo por cuenta propia. La tercera actividad que más licencia tiene son los transportistas. Que bueno, eso es ostensible para los habaneros y para los visitantes, porque hay muchos taxis que son de particulares, y eso es bueno también porque ayuda a la transportación de la capital en ese sentido. La cuarta actividad que más tiene son los arrendadores de vivienda. La actividad de arrendamiento, o sea, los pequeños hostales, el arrendamiento de espacios, de habitaciones, de casas completas, también ha crecido bastante. Hay 10.500 en La Habana. Y bueno, después le siguen los vendedores de artículos varios, los mensajeros y otras actividades que abundan en la capital. Hay que decir que hay 15 actividades de la lista de 201 que reúnen al 72% de los trabajadores por cuenta propia de La Habana. O sea, que en ellas se concentra... ¿Cuáles? Bueno, estas que te decía, o sea, los trabajadores contratados, los gastronómicos, los transportistas, los arrendadores, los de la construcción, o sea, una actividad de una gran demanda en la capital por el estado en que se encuentra el fondo habitacional, es la construcción. Y hay muchos trabajadores, más de 11.000 trabajadores por cuenta propia, que tienen autorización para algunas de las actividades de la construcción. Y bueno, eso también se ve porque se observa un mejoramiento del fondo habitacional, y la fuerza de los trabajadores por cuenta propia influye en ello. Hoy se ve en La Habana una actividad de negocios particulares, me refiero a cafeterías o restaurantes, más que del propio Estado, o son más visibles, o ¿ha llegado a ser superior a la oferta estatal? Sí, como no, la cantidad de restaurantes, cafeterías y otras actividades gastronómicas de particulares, de trabajadores por cuenta propia, es mayor que las estatales. Pero además existe una política del Estado de ir pasando a esta forma de gestión. Algunas cafeterías, por ejemplo, en La Habana ya 65 cafeterías pequeñas pasaron a ser arrendadas a trabajadores por cuenta propia. Y estamos en un proceso de que algunas cafeterías más grandes, algunos restaurantes, pues están pasando a cooperativas también. El Consejo de Ministros recién aprobó 117 cooperativas de la gastronomía de unidades estatales que van a pasar, sus propios trabajadores van a pasar a ser socios de cooperativas. O sea, eso es una política y se está llevando en La Habana poco a poco, pero de manera sostenida, que influye en el mejoramiento de los servicios, en el mejoramiento de la imagen de las instalaciones y demás. Es decir, ustedes ven positivamente esa situación. De Sí, hecho, cómo no. es la tendencia. Sí, como no. Nosotros apreciamos que los servicios mejoran, la presentación de los productos mejora y la gente tiene más satisfacción. Bueno, otro asunto a que me quiero referir, por ejemplo, el 38% son mujeres. En la flexibilización... ¿De los contratados o de los No, titulares? de todos los trabajadores por cuenta propia, el 38% son mujeres. En el momento de la flexibilización era solo el 25%. Yo ahora en el Congreso de la Federación vi que se trató el tema, y yo creo que es una oportunidad también para las mujeres. O sea, esta es una fuente de empleo que se consolida, y es una oportunidad también para las mujeres de ejercer un grupo de actividades que tienen que ver con ello. Es curioso también, por ejemplo, en La Habana hay 520 estudiantes que son trabajadores por cuenta propia en diferentes actividades. Hay en La Habana un 12% de empleados estatales, como decía Otamendi, y daba las cifras del país, pues en La Habana hay un 12% de empleados estatales que duplican sus labores en el trabajo por cuenta propia, y además aumentan sus ingresos y las posibilidades para la familia. No es necesario, o sea, no es imposible que un trabajador estatal en su horario extra, en otro momento, ejerza una actividad por cuenta propia, y muchos trabajadores pues también alternan las dos cosas. Eso es un dato interesante. Como dijo Otamendi, también en La Habana el 62% eran desvinculados. La cifra de que el 62% era desvinculado ratifica la certeza de que es una solución de empleo, que es una solución viable, que resuelve problemas para la familia y resuelve problemas también para la sociedad. En sentido general, las cuestiones que más nos preocupan y en las que tenemos que trabajar, el compañero también se refirió a ellas, pero yo quisiera recalcar, por ejemplo, uno de los problemas más graves que tenemos en La Habana es la evasión fiscal. El compañero
de la ONA seguro se va a referir a eso, pero en eso tenemos que insistir en la disciplina de los trabajadores por cuenta propia, en la cultura de los trabajadores por cuenta propia para tributar en el momento que le corresponde, en la cuantía que le corresponde, las violaciones urbanísticas en las que hemos trabajado pero tenemos que seguir trabajando, y el ejercicio de actividades que no están autorizadas y la obtención de materia prima por vías que no son lícitas. O sea, la inexistencia de un mercado mayorista a veces provoca esto, pero hay que ser cuidadoso y hay que ser disciplinado. Realmente la disciplina, la energía con que combatamos estas situaciones, eso va a ser bueno para el resto, para la mayoría de los trabajadores por cuenta propia que de manera decente, laboriosa, han aprovechado una oportunidad que ha dado el Estado para incrementar los ingresos de su familia y desarrollar su empleo. Bueno, las preguntas quedan para mañana, pero yo me voy a adelantar con una. Hay una famosa dulcería en La Habana, la más famosa yo creo hoy, La Fontanela, dicen que está cerrada, tiene que ver con violaciones, tiene que ver con falta de abastecimiento, de lo que se hablaba ahorita de los problemas de la mayorista. Bueno, tiene que ver con violaciones. La semana pasada se le hizo una inspección rutinaria, como se hace a los trabajadores por cuenta propia, y se detectaron una serie de violaciones que tienen que ver con la obtención, la licitud de la materia prima que se estaba utilizando en confeccionar los dulces, también con el pago de los impuestos de los trabajadores por los trabajadores contratados. Se les retiró la licencia a los titulares y a todos sus trabajadores contratados. Ellos están haciendo una reclamación como establece la ley y se está evaluando el tema. Pero no es definitivo. Es decir, bueno, definitivamente tienen su licencia retirada. Ellos tienen la posibilidad de demostrar que los asuntos que se les señalaron a la inspección no son así. Todos los trabajadores por cuenta propia que son multados, que se les retira su licencia, tienen esa posibilidad y ellos están ahora en ese trámite. Es decir, una licencia retirada no quiere decir para siempre. Todo depende de cuánto se pueda demostrar y trabajar en función. Todo el mundo añora el regreso de una dulcería tan famosa. Gracias, Isabel. Mañana hay muchas preguntas, seguro, de La Habana. Por aquí también hay una de por qué en Centro Habana no han dado más licencia para venta ambulante de alimentos. El municipio de Centro Habana es un municipio muy pequeñito en espacio, de los más pequeñitos de Cuba, pero de los más saturados por población y también de los más saturados en trabajadores por cuenta propia, tanto por las licencias que emite el propio municipio como que otros trabajadores de La Habana van a comercializar en La Habana. No se puede prohibir. Y no, que vengan otros de otros municipios no se puede prohibir. Nosotros en La Habana tenemos en cuenta que no vengan de otras provincias, pero de otros municipios pueden, y Centro Habana es la zona comercial por excelencia de la capital. Sin embargo, el gobierno monitorea la densidad de trabajadores por cuenta propia de diferentes actividades y tiene la facultad de suspender el otorgamiento de determinadas licencias por un tiempo. Esa está suspendida en Centro Habana. Bueno, no quiere decir que para siempre tampoco. No, claro, eso se monitorea y se evalúa. Ok, gracias, Isabel. Parte final de la mesa redonda, situación actual del trabajo por cuenta propia, el próximo jueves. Directivos de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Transporte y Finanzas y Precios, así como representantes del Consejo de la Administración Provincial de La Habana, responderán el jueves a las preguntas y opiniones de la población sobre la situación actual del trabajo por cuenta propia. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 p.m. y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Y bueno, se ha hablado bastante de que algo relacionado con las violaciones posibles de lo que son las normas de planificación física que están asociadas a algunas de las dificultades que marcaban ya Otamendi e Isabel. Por eso nuestro equipo de la mesa redonda, Oscar Echavarría, Oscar Figueredo, tengo la mala costumbre de cambiarle siempre el apellido a alguien que es como mi hijo de este equipo. Oscar, está Robin García y Pedro Carvajal, los tres se fueron a hacer esta entrevista que yo creo que es importante para que nos actualice un poquito en relación con las responsabilidades que tienen los trabajadores por cuenta propia en cuanto al ordenamiento de la estructura de nuestras ciudades, la planificación física, las regulaciones. Les propongo verla. No existen, cuando surge la actividad por cuenta propia, el trabajo por cuenta propia, no se elaboraron regulaciones específicas para desarrollar este trabajo, porque precisamente esta actividad se tiene que subordinar a las regulaciones que tiene la ciudad, a las regulaciones que tiene cada uno de los asentamientos.
Es decir, si se va a realizar la actividad por cuenta propia en una zona central de la ciudad, esa actividad, ese ciudadano que va a ejercer la actividad que sea, si es servicio, si es comercio, si es gastronomía, tiene que adaptarse a las regulaciones que existen para ahí. En los centros históricos, por ejemplo, digamos, el uso de las medianerías, alturas determinadas, expresiones específicas para esa zona de la ciudad, que son precisamente las que la caracterizan. Las violaciones son muchas y están principalmente enfocadas, se concentran en la ocupación de espacios que son de uso público. Digamos, trabajadores o el servicio que se ha dado de forma ambulatoria, no siempre se ejerce de forma ambulatoria y de manera indiscriminada se asientan, se acomodan en parques, en aceras, en parterres, en espacios que son de uso y dominio público, y eso es una violación, no solo porque están afectando la imagen urbana, sino porque entorpecen el funcionamiento de la ciudad. Otro tipo de violaciones es las ampliaciones de viviendas. Se están realizando ampliaciones de vivienda para poder ejercer la actividad por cuenta propia, digamos, para ampliar el alojamiento del hospedaje o para poder acomodar una cafetería o uno de los llamados paladares. Y una de las soluciones que encontramos fue usar espacios que no tenían ningún uso definido en la ciudad y conformar lo que le hemos denominado plazas para agrupar diversos trabajadores. Aconsejar a todo aquel que vaya a ejercer el trabajo por cuenta propia que no solo se dirija a las direcciones municipales de trabajo, sino que se orienten también en las direcciones municipales de planificación física para conocer cuáles son las regulaciones que posee el área donde ellos se encuentran viviendo o donde pretenden ejercer el trabajo por cuenta propia. Bueno, ya saben, son normas que hay que observar y que hay que seguir. Hay algunas cosas que yo sé que mañana pueden salir en preguntas porque hay gente que, digamos, está vendiendo algún tipo de producto en una carretilla y se para para vender, dicen, es lo que me han dicho como opinión, y entonces les aplican la multa porque están parados en un lugar. Hay que ver cuál es la respuesta a este tema. Pero vamos con el transporte, el trabajo por cuenta propia en el sector del transporte, que como bien recordaba Isabel, es uno de los que ha ayudado a resolver los problemas del transporte en esta ciudad y en gran parte del país. Bueno, Lynn, reiterar las buenas noches a toda la teleaudiencia y la radioaudiencia que nos escucha. Bueno, primero señalar que la Unidad Estatal de Tráfico es la autoridad facultada por el Ministerio de Transporte para la autorización de las licencias para operar un medio de transporte en la actividad. Bueno, señalar que el trabajo por cuenta propia, una vez que se amplía la política aprobada, ya como tal existía en el Ministerio de Transporte. Estamos hablando que está definido por el Decreto Ley 168 del año 1996, la licencia de operación de transporte como el documento de autorización intransferible que debe poseer cada persona natural o jurídica para prestar un servicio ya sea de transportación de carga o de la transportación de pasajeros. Además, para la realización de servicios auxiliares o conexos que están vinculados con el transporte, como son los talleres, poncheras, etcétera, en servicios. Sobre la base de este decreto se ha estado emitiendo la modificación del reglamento de la licencia que se ha emitido. Sucede así ya en el 2010, cuando se abre la apertura por trabajo por cuenta propia, sale específicamente un reglamento para las personas naturales regulado por la resolución 399 del Ministro de Transporte, que en el 2011 se modifica o se deroga como parte del perfeccionamiento que iba teniendo la actividad, para lo cual se dispone una nueva resolución, que es la resolución 368, que es la cual está actualmente vigente, que bueno, señalar a la teleaudiencia que bueno, que para la obtención de una licencia de operación de transporte hoy se establecen 3 requisitos fundamentales. Primero, ser mayor de edad. Segundo, estar acto física y psíquicamente. Ser mayor de 18 años. 18, sí, mayor de 18 años. Estar acto física y psíquicamente y poseer la licencia o permiso para el caso de la conducción del medio.
¿Tiene que pasar examen médico? Se le exige el requisito como tal por las escuelas que pasan a través de las direcciones provinciales de transporte, donde a quien va a conducir, pero un dueño de transporte que a lo mejor no lo conduzca no está obligado. Ya, exactamente, no está obligado a tener como tal la licencia de conducción como tal, se auxilia en este caso de un trabajador contratado que es para que es el que realmente va a prestar el servicio en el medio de que se trata como tal. Ahora, señalar por otra parte que hoy existen dos políticas aprobadas que están vinculadas al Ministerio de Transporte, sí, que están vinculadas directamente con el trabajo por cuenta propia. Y bueno, precisamente la primera es la que estábamos haciendo referencia, que es la resolución 1368, que establece el reglamento para el ordenamiento de toda la actividad del proceso de autorización. Y la segunda está relacionada con el ordenamiento que tuvo la actividad de transportación de pasajeros en el pueblo turístico de Varadero, que se está implementando, que está implementada desde abril del 2002 hasta la fecha. Precisamente también teniendo en cuenta los lineamientos 268 y 278 del capítulo de la política del transporte, se estudia por parte del Ministerio también otras posibles propuestas con relación. Ahora, ¿cómo se ha comportado las aprobaciones en el trabajo por cuenta propia en el sector del transporte? Bueno, para ello considero que hay que hacer un análisis, es decir, un antes y un después de la apertura por trabajo por cuenta propia. Tomaremos como referencia el cierre del mes de septiembre. Creo que tenemos por ahí unas gráficas que define que el cierre de cifras autorizadas vigente en aquel momento existía en aquel momento 43.715 trabajadores por cuenta propia en todo el país, de las cuales 41.643 eran titulares de una licencia de operación de transporte, ya sea para operar un medio automotor, un medio ferroviario o marítimo o un medio de tracción animal humana que normalmente se... Es decir, la gran mayoría eran los propios titulares. Eran los propios titulares. Ya hoy no es así. Ya hoy no es así. Es decir, como se puede también ver en la gráfica, ¿no? 2.072 trabajadores era solamente lo que estaban vinculados a esta licencia de operación de transporte. Ahora, con la apertura ya del trabajo por cuenta propia, en la gráfica que aparece ahora en pantalla, pasa a ser, desde los 43.715 existentes, pasó a ser 65.445 trabajadores, que representa un crecimiento de un 50%. Tuvo un crecimiento en el primer año, es decir, en el 2011, de un 24%. En el segundo año, es decir, el 2012, crece un 14% con respecto al 2011 y un 42% con respecto a lo existente en el 2010. Y algo parecido sucede con la incorporación de los trabajadores por cuenta propia, es decir, los trabajadores contratados a una licencia como fuente de empleo, que crece de 2.072, crece a 17.032 trabajadores, que representa más de un 700% de crecimiento. En esta cifra hay un aspecto importante que hay que señalar, que es que nos satisface a nosotros como transportistas también, es la incorporación de la mujer al trabajo por cuenta propia en el sector. De 240 mujeres que estaban incorporadas hace solo 3 años, hoy están incorporadas 1.739 mujeres, ya sean como titulares de licencia o como trabajadoras contratadas. Exactamente la cifra de titulares son 1.713 mujeres y 26 que están contratadas con algún otro tipo de licencia. ¿Somos mejores choferes? Más precavidas, mejores conductoras, sí, considero que sí. Ahora, además hay que señalar que estas cifras actuales, si las cifras actuales que estamos hablando de los 65.000, estamos hablando también que a estas se incorporan los 925 trabajadores vinculados al reordenamiento que tuvo la actividad de transportación de pasajeros en el pueblo turístico, y además la generalización que está teniendo al lugar con el nuevo sistema de sistema de gestión de taxi, que forma parte de la política también que están aprobadas por parte del Ministerio de Transporte. Estas personas forman parte es decir, los taxistas forman parte también del trabajo por cuenta propia, lo que es otra modalidad. Exactamente, es otra modalidad. Es otra modalidad que además va a demandar una mesa redonda, yo creo, ¿no? Sí. Que podamos explicar un poquito más en detalle, porque tiene sus complejidades, y el tema de lo que preocupa tanto en otra área, como son la posibilidad de insumos un poquito menos costosos, también podría estar en los estudios que digo, cuando haya mayorista, la habrá también para el transporte. Puede ser. Bueno, gracias por tu intervención, Canesi.
Villa Clara, ¿cómo está el trabajo por cuenta propia en esa provincia? Sí, la imagen no es la mejor. Al respecto, las entidades involucradas en el reordenamiento del trabajo por cuenta propia, si de espacios de comercialización hablamos, deben tomar cartas en el asunto porque se trata de la cara de la ciudad. En Villa Clara el número de cuentapropistas aumenta. Al cierre de febrero del 2014 contamos con 35.774 trabajadores por cuenta propia en las diferentes actividades. Las principales actividades que se ejercen en Villa Clara son el trabajador contratado, los albañiles, los alimentos, los compañeros de Texas, que es una nueva forma de gestión, los útiles del hogar y carretilleros. Ante el crecimiento, los lugares para la venta y compra de los productos deben poseer un mínimo de condiciones que aseguren la eficiencia del proceso. En toda la sesión de las asambleas municipales se aprobaron las regulaciones para el ordenamiento y control del trabajo por cuenta propia en cada municipio. Ahí se aprobaron cuáles son las áreas de concurrencia, qué actividades van a ejercer en ella, los itinerarios para las actividades que se realicen de forma ambulatoria, dónde se van a concentrar las piqueras para los transportistas. En estos momentos nos encontramos trabajando en el reordenamiento de las áreas de concurrencia, fundamentalmente el municipio cabecera Santa Clara. Se están aprobando las nuevas áreas en cada municipio, la construcción de kioscos para que todo quede uniforme. Planificación física se encuentra trabajando en la microlocalización de estas áreas y la capacidad que puede existir en cada área de trabajadores por cuenta propia. El proyecto que pretende reordenar los espacios públicos para ejercer las distintas actividades por cuenta propia existe. La concreción resulta necesaria porque si bien es cierto que en este mundo aún hay muchos temas que abordar y asuntos por resolver, el que enuncia lo agradable o no del espacio donde se compra y se vende no es menos importante. En Villa Clara, Naislet Rojas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, no es porque quien va a hablar ahora es de origen villaclareño, pero por eso creo que el reportaje que le da la bienvenida y ya se ve cuáles son las dificultades y también los crecimientos en la provincia de Villa Clara, pero lo que quiero con Alemán es exactamente hablar de cómo se ha comportado el tema del el tributo, los pagos, las violaciones, cómo evalúa la ONAT la situación actual del trabajo por cuenta propia en cuanto a sus obligaciones con el presupuesto. Sí, buenas noches, Arlene, a los televidentes que nos están escuchando y viendo. Es muy importante remarcar que el sistema tributario que hoy está vigente entró en vigor el 1 de enero del 2013. O sea, estamos en el segundo año de aplicación de la nueva ley tributaria, que entró en vigor junto con su decreto 308 de las normas generales y de los procedimientos tributarios. Por lo tanto, estamos en el segundo año de un proceso de control masivo de las obligaciones de los contribuyentes. Y puedo comentarte que en el caso de esos pagos que se van realizando periódicamente por los contribuyentes, nosotros, tanto en el año 2013 como en los primeros meses de este año 2014, se percibe aún indisciplina en el cumplimiento de esas obligaciones tributarias que son periódicas. Esas obligaciones tributarias que están bien definidas en ese sistema tributario que explicaba anteriormente. Aquí, para un poco ilustrar las principales obligaciones que tienen los trabajadores por cuenta propia, se enmarcan el impuesto sobre los ingresos personales, está el impuesto sobre las ventas, sobre los servicios, si estás en un régimen general de tributación, que eso se traduce en el 10% de los ingresos que se obtiene por la realización de determinada venta o la prestación de determinado servicio. Está también la tasa por la erradicación de anuncios y propaganda comercial, muy unida a lo que se hablaba hace un momento con el Instituto de Planificación Física. Eso es por ejemplo, poner algún anuncio de su negocio. Está también el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo, también lo mencionaba la compañera Isabel, siempre y cuando contrates más de 5 trabajadores. Está también la contribución especial a la seguridad social, que también se hablaba por los compañeros. O sea, estas son las principales obligaciones. Estas obligaciones, por ejemplo, el impuesto sobre ingresos personales, se paga mensualmente, una cuota mensual, la tasa se paga trimestral,
el impuesto sobre eventos y servicios se paga siempre que se incurra en el hecho imponible de, como explicaba, de realizar una venta o prestar un servicio. Generalmente, si tu negocio funciona, mensualmente debes aportar este impuesto. Y la contribución especial a la seguridad social, si eres afiliado al régimen, como explicaba el compañero Otamendi, es una obligación trimestral. Bueno, ese control que realiza la oficina sobre esas obligaciones que se aportan sistemáticamente arroja que, por ejemplo, en el año 2013 hubo más de 400.000 incumplimientos. Y cuando decimos incumplimiento... Es casi que el total de los cuentapropistas. Tendrías que multiplicarlo por la cantidad de 12, o sea, de veces que él tiene que aportar. Por ejemplo, alguien que tiene todos estos impuestos, tiene 12 veces el impuesto de ingresos personales, 4 veces la contribución. Es decir, que una sola persona puede tenerlo varias veces. Sí, sí, claro. Entonces, hubo más de 400.000 incumplimientos. Y cuando decimos incumplimiento puede ser se pagó después del término establecido o no se pagó. Por lo tanto, la oficina tiene que actuar sistemáticamente sobre el control de estas obligaciones. Además, existe la obligación para aquellos que están en el régimen general de tributación, y aclaro que existen dos regímenes generales, dos regímenes de tributación, este régimen simplificado de tributación, donde se consolida en una cuota mensual el impuesto sobre ingresos personales y el impuesto sobre eventos y servicios, y esa lo pagan determinadas actividades que están definidas muy bien que están en este régimen. Ahí tenemos el 51% de las actividades están en el régimen simplificado. Ese régimen simplificado de tributación no declara, sino que declara el régimen general de tributación. Por tanto, esa declaración jurada que se produce una vez finalizado el ejercicio fiscal es otra obligación que tienen los trabajadores por cuenta propia. Y, por ejemplo, este año nosotros comenzó este proceso de declaración jurada el 8 de enero y concluye su término que está bien definido en la ley de presentación el 30 de abril. Y es un proceso que al respecto podemos referirnos un poco, que también refleja indisciplina, que es a lo que... ¿Estamos atrasados? Bueno, hasta la información que tenemos, que cerramos esta semana, nosotros esperamos que este año declaren alrededor de 159.000 contribuyentes. De esos 159.000 contribuyentes ya han presentado su declaración jurada 95.000. O sea, estamos hablando de casi un 60% ya la han presentado. Remarcar aquí que la ley tiene un beneficio por el pronto pago. La bonificación. Que es la bonificación del 5% del impuesto, o sea, de la liquidación adicional de ese impuesto sobre ingresos personales que se refleja en esa declaración jurada. Claro, ese beneficio ya venció el 28 de febrero. E incluso tenemos datos que no todos los contribuyentes que incluso liquidaron el impuesto antes del 28 de febrero se acogieron a la bonificación. Y aquí también se denota un poco de falta de información, de divulgación, de cultura tributaria. Los trabajos por cuenta propia están, digamos que en una fase de preescolar en cuanto a escolarización respecto a los deberes, pero también del otro lado hace falta, ¿no?, que haya una acción más agresiva en el sentido de proponer y de informar. Exactamente. Hay suficientes espacios de información, lugares para educar y alfabetizar a la gente en el... Bueno, esa ha sido una estrategia que se ha trazado el Ministerio de Finanzas y Precios y la Oficina Nacional de Administración Tributaria. O sea, en cumplimiento de directivas estrategias que nos hemos trazado, hemos ido ganando poco a poco espacio. Falta mucho por hacer. Tenemos varios ejemplos. Tenemos una sección en la revista Buenos Días que se llama Cuentas Claras, que tiene una buena teleaudiencia. Tenemos secciones, por ejemplo, en programas Haciendo Radio, las mismas mesas redondas, los medios de comunicación, tanto de prensa plana, los provinciales, todos los provinciales, los municipales, están haciendo cada día más divulgación al respecto. Hay toda una estrategia de comunicación, incluso dividida por sectores, dividida por impuestos, porque, por ejemplo, si uno centra su divulgación en esta bonificación del 5% por el pronto pago, ya eso terminó el 28 de febrero. Ahora hay que centrarse, por ejemplo, un ejemplo que pongo, la bonificación por el pronto pago del impuesto sobre el transporte terrestre del 20%, que también culminó el 28 de febrero, pero, por ejemplo, tenemos también la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre utilidades para las personas jurídicas. O sea, depende del momento en que estés en el ejercicio fiscal, se va
esa estrategia de comunicación desviando, ¿no? Hacia esos no es muy temas. complicada nuestra declaración jurada, no es demasiado enrevesada, o es falta de costumbre que tenemos los cubanos. Bueno, la declaración jurada de impuestos sobre ingresos personales realmente existe desde incluso de la anterior ley, la ley 73. La primera declaración jurada se presentó por los trabajadores por cuenta propia en el año, bueno, y no solamente trabajadores por cuenta propia, otras personas naturales, usted misma debe haberlo presentado en algún momento, se comenzó en el año 1996. Claro, como hay un nuevo sistema tributario, esa declaración jurada se ha ido complejizando. Ejemplo tenemos que el año pasado teníamos para el ejercicio fiscal 2012, que se liquidó en el 2013, una declaración jurada que eran 2 caras, ¿no? La de hoy tiene 4 caras ya, y no es por ser la más compleja, es que también tiene una sección que instruye, o sea, que ayuda un poco a llenarla, pero también tiene determinadas especificidades que hemos ido tratando de concentrar en una misma declaración jurada todas las personas naturales que están sujetas al impuesto sobre ingresos personales. Eso complejiza un poco, porque no es lo mismo, no sé, el sector artístico que el sector de trabajo por cuenta propia u otros sectores que tienen otras bonificaciones. ¿Y etcétera. en el mundo entero es así? En el mundo entero puedo decirle que es más complejo. Quizás es bueno que los televidentes sepan que nosotros en Cuba no tenemos una declaración jurada de la renta integrada. Les voy a poner un ejemplo un poco para ilustrar. Si un trabajo por cuenta propia o usted misma vende una casa o vende un auto, eso es un ingreso que usted tiene. Sin embargo, nuestra ley prevé que por ese ingreso usted pague aparte, definitivamente, un determinado por ciento. Pero eso no lo integra usted a la declaración jurada de los ingresos personales. O por ejemplo, no existe las variantes que existen en otros lugares del mundo donde hay una tributación conjunta, familiar, donde los cónyuges tributan unidos. Claro, porque se paga derecho a la vivienda. Yo conozco países donde estuve que se paga hasta el derecho a oír radio o ver televisión. Sí, sí, sí. Finlandia, por ejemplo. Puede ser. También la gente esconde los equipos todo lo más que pueda para cuando pase el inspector no sepa que tiene esos equipos. También tienen otros elementos, por ejemplo, ingresos por intereses bancarios o por temas patrimoniales. O sea, hay determinados, o por ejemplo, deducciones porque tienes 2 hijos, 3 hijos. O sea, es un impuesto más, o sea, una liquidación de impuestos sobre la renta más integrada. Ahora, hacia ahí vamos nosotros. Se sabe que poco a poco el sistema tributario cubano ha ido modernizándose, ha ido ajustándose más a las realidades económicas y evidentemente en su momento también se darán estos pasos, ¿no? Pero bueno, a la pregunta que usted decía, ¿es compleja o no? Es todo relativo, porque algo que es nuevo, hay que divulgarlo, hay que explicar, hay que aclarar. Tenemos un dato interesante, alrededor de 4.000 declaraciones juradas que hemos revisado nosotros de frente al contribuyente, vienen con tachaduras, vienen con errores, no vienen firmadas. Y eso es un problema también de que hay que explicar que esa declaración jurada es lo más importante, es el acto más importante que tiene ese contribuyente ante la administración tributaria, tiene que ser algo bien formal. Estás declarando bajo juramento los ingresos obtenidos. Claro, por eso yo decía que todos estábamos en preescolar en materia de contribución. ¿Algo más? Importante recalcar que bueno, el 30 de abril vence el plazo de presentación de la declaración jurada de impuestos sobre ingresos personales. Aún queda el 40% de los contribuyentes por entregar esa declaración jurada. Esa declaración jurada está siendo fiscalizada, está siendo controlada y hasta ahora la fiscalización está dando resultados muy interesantes. Alrededor del 55% de los contribuyentes se ha detectado que han declarado ingresos por debajo de los realmente obtenidos y se le da la posibilidad de que se rectifique, o sea, se le cita, se le comunica que debe rectificar, siempre que lo haga antes del 30 de abril no no será objeto de recargos ni multas porque está todavía en el término de presentación. Por lo tanto, remarcamos que esa fecha es importante para que declaren y tengan la oportunidad de que su declaración jurada sea revisada y se le comunique si debe rectificarlo o no. Bueno, le agradezco en nombre de todos los trabajadores por cuenta propia, que espero que hoy tengamos audiencia total, al menos de ese sector de la población. Gracias. Más de 2.600 emisiones en vivo. Hemos creado un sistema de integración sin precedentes en la historia del mundo. Tribuna para los líderes progresistas de nuestra América. La presencia de Cuba fue realmente, yo diría, totalizante.
precisamos todos los unos con los otros, porque juntos somos fuertes. Nunca el patriotismo ha sido tan alto, porque fuimos conscientes que hoy alberga nuestro pueblo. Mesa Redonda, año 15. Bueno, y ya, no nos queda tiempo para más, solo recordarles que sus llamadas telefónicas atendidas hoy y los correos electrónicos que se enviaron, todo será respondido mañana por este panel, que además al que se le incorporarán especialistas de la Dirección de Vivienda y de Planificación Física, estarán respondiendo también las preguntas, las inquietudes y los comentarios que realicen. Algunos preguntarán, ¿todos los comentarios, todas las preguntas son recogidas? Bueno, siempre y cuando se avengan a las normas de nuestro programa, el respeto al derecho también de quienes tienen que dar y cumplir con el deber de hacer cumplir la ley. Es con todo el respeto, cualquier pregunta cabe y las esperamos. 831-2484 fue el que se activó hoy y estará activado siempre para las llamadas en relación con estos temas de mesa redonda. Gracias a ustedes por acercarnos a este tema hoy y mañana vendrán las respuestas a sus preguntas y a sus comentarios. Gracias por su atención, volveremos mañana con este tema. Me despido, las imágenes del día de hoy se las dedicamos a un héroe de Cuba, el general de división Enrique Carreras Rolás, fue sepultado hoy en el Panteón de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que es uno de esos grandes héroes de la aviación cubana, cuya valentía hizo también fracasar a los invasores en Playa Girón. Con el homenaje a Enrique Carreras Rolás, nos despedimos esta tarde en la Mesa Redonda. Muy buenas noches.